La hidrosfera, niñito. A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la hidrosfera, ¿qué cosa es la hidrosfera? Escucha, la hidrosfera te dice que viene a ser uno de los cuatro componentes de la Tierra. Recuerdan que la Tierra se componía por 4 puntos. ¿Cuáles eran? Geósfera, atmósfera, hidrosfera y sociosfera. Correcto, ¿se recuerdan cuando tocamos geosistemas? ¿Sí o no? Los componentes del geosistema eran atmósfera, geósfera, hidrosfera y sociosfera. En este caso ya hemos visto lo que es la atmósfera, ya hemos visto lo que es la geósfera. Ahora más adelante recién vamos a ver qué es la sociosfera, pero ahora nos toca hablar acerca de la hidrosfera. Correcto, por eso nos dice que es uno de los 4 componentes del geosistema o de la Tierra. Correcto, ¿qué nos dice? Es el conjunto. ¿Conjunto qué, profesor? Conjunto total. ¿De qué? De las aguas. ¿De dónde, profesor? Aguas del planeta. Conjunto total de las aguas del planeta, que se encuentran en sus 3 estados. ¿Correcto? A ver, si nosotros hablamos de los estados, ¿cuáles son los estados, profe? Vamos a tener al estado líquido. ¿Qué más, profesor? Sólido. ¿Qué más? Y gaseoso. Gaseoso. ¿Correcto? En tal sentido, si nosotros hablamos líquido, sólido y gaseoso, de esa manera se va a manifestar la hidrosfera, de esa manera se va a presentar. Ahora, profesor, si nosotros hablamos de la hidrosfera, ¿quién se encarga de analizar? La ciencia que se va a encargar de estudiar a la hidrosfera, ¿quién es, profesor? Es la hidrografía o hidrología, ¿correcto? Hidrografía o hidrología. Estamos en ese punto. Profe, esta de acá es la ciencia general. Ojo, dentro de estas ciencias hay subciencias que se van a encargar de algo en específico. O sea, la hidrografía estudia todo el agua del planeta. Ahora, dentro de esa agua hay clasificaciones. Por ejemplo, tengo ríos, tengo lagos, tengo mares. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo quiero estudiar ríos, ¿qué ciencia utilizaría? La potamología o fluviología. ¿Eso dónde se encuentra? Dentro de la hidrografía. Por eso nos dice que viene a ser la ciencia general. ¿Correcto? Si quiero estudiar lagos, limnología. Si quiero estudiar glaciares, criología. Si quiero estudiar a los mares u océanos, talasología. Ya te das cuenta. En tal sentido, la hidrografía es la ciencia general. Dentro de ellas hay ciencias específicas. Simple, estamos en todo caso. Ahora, entendiendo que la hidrografía o la hidrosfera viene a ser en este caso, el conjunto total de aguas del planeta, nosotros vamos a determinar cómo se clasifica la hidrosfera. Clasificación. Clasificación de la hidrosfera. Desde ese aspecto, profe, nos dice que la hidrosfera se clasifica de 2 maneras. Una, profesor, voy a tener, ¿por qué? Por su ubicación. Más práctico, ya empezamos. Por su distribución. Distribución. Y la otra, profesor, por su ubicación. Por su ubicación. A ver, por su distribución, profesor, ¿en cuánto se clasifica? En 5. ¿Cuáles son? Vas a tener a las aguas lóticas, ¿correcto? Aguas lóticas. Vas a tener a las aguas lénticas o leúticas también. Vas a tener a las aguas freáticas. Vas a tener a las aguas atmosféricas. Y vamos a tener a las aguas criogénicas o criogélicas. Correcto, génicas o gélicas, no hay ningún problema. Con N o con L. Profe, las aguas lóticas, mira acá. Las aguas lóticas te dice que vienen a ser todas aquellas que están en movimiento o desplazamiento. Quiere decir que se mueven.
¿Pero por qué se mueven? Por la pendiente. ¿Qué es pendiente? De arriba hacia abajo. En todo caso, por pura gravedad, profesor, ¿se mueven? Sí. ¿Quiénes son los representantes de estas aguas, profesor? Vienen a ser los ríos. ¿Los ríos se mueven o no? ¿Por qué se mueven? Por la pendiente. ¿Me dejo entender? Pendiente. En todo caso, aguas lóticas, movimiento, desplazamiento sobre la superficie terrestre gracias a la pendiente. Correcto. Profesor, ¿quién más aparte de ríos? Los arroyos, niñito. Profesor, voy a tener a los riachuelos. En todo caso, profe, tenemos estos que vienen a ser los que se desplazan, se mueven. Ahora, profesor, las aguas lénticas, también llamadas leúticas, estos ya no se mueven, están estancadas, depositadas en depresiones. ¿Cómo depresiones? O sea, en huequitos. En el continente, profesor, en la tierra en este caso. Profe, ¿quiénes son los que están? Claro, los lagos. ¿Los lagos se mueven? No, están estancadas, están depositadas en depresiones. Claro, vamos a... Excelente. Pero más que los oasis vamos a ver ahorita todavía que no entra acá. ¿Ok? Mira acá. Las aguas lénticas. ¿Qué más, profesor? Los lagos. Las lagunas. Pregunto, ¿un charco, un pantano, será estancada o no? Claro, también pertenece. Vas a tener a los océanos. O sea, profe, ¿los océanos también son aguas lénticas? Claro, mira, ¿cómo, profesor, no te entiendo? Si nosotros le chupamos, ¿qué cosa, profesor? Le vamos a chupar todititito el agua a la tierra, ¿cómo quedaría? Quedaría así. La tierra sin agua quedaría así. ¿Esto qué es? Un hueco. Allá, en este hueco se va a llenar agua. ¿Y qué es eso? Los océanos. Te he dicho que simplemente que son las aguas lénticas o leúticas, son aquellas que están estancadas o depositadas en depresiones, en huecos. ¿Me dejo entender? Por eso los océanos también pertenecen a esta clasificación de aguas lénticas o leúticas. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice. Ahora, profesor, ¿qué son las aguas freáticas? Estas de acá nos dice que se encuentran en el subsuelo. Son aguas subterráneas. ¿Quién lo representa? Lo representa la famosa napa. Napa freática. Freática. Ah, profe, ¿la napa freática qué es? La napa freática son los ríos subterráneos. Y una manifestación de napa freática, ¿qué son? Vienen a ser, por ejemplo, claro, ojos de agua. ¿Y los ojos de agua qué son? Puquiales o manantiales. ¿Un oasis qué es? Un puquial, un manantial en medio de un desierto. En tal sentido, ¿a dónde representan? Freáticas. ¿Me dejo entender? Manantiales o puquiales vienen a ser aguas freáticas. Así se manifiesta. Pero lo que va por debajo del suelo, se llama napa. No se dice río subterráneo, se dice napa freática. ¿Correcto? Profe, en todo caso, aguas atmosféricas. Estas de acá se encuentran ¿en qué? En un estado gaseoso. Profe, ¿quiénes lo representan? Obviamente están en la atmósfera, ¿no? ¿Quiénes lo representan? Lo va a representar la humedad y la nubosidad. Las nubes. Profe, en todo caso tenemos eso, humedad y nubosidad. En tal sentido tenemos eso. Y las aguas criogénicas, profesor, o criogélicas, estas de acá se encuentran en un estado sólido, niño. Sólido, excelente, en estado de hielo. Profesor, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a los glaciares, tenemos a los nevados, tenemos a los casquetes polares. En tal sentido, glaciares, profesor, y nevados, ¿no es lo mismo? No, pues ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre un glaciar y un nevado? A ver, los glaciares son bloques de hielo, pero son gruesos. Para formarse se ha demorado miles hasta millones de años. Y los nevados solamente se forma de manera instantánea o permanente, pero gracias a la nieve. ¿Me dejo entender? Esto es hielo y esto es nieve. La nieve son, ¿qué cosa? Cristalitos de hielo, ¿con qué? Con puntas. ¿Cuántas puntas tiene? 6 puntas. Ya eso lo vamos a tocar ya después, ¿ya? En tal sentido tenemos esa parte. Casquetes polares, ¿dónde, profesor? En la parte de los polos, pues, niño. Correcto. En tal sentido tenemos eso. Ahí está, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su distribución.
De acuerdo a su ubicación, profe, solo se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Vas a tener las aguas continentales y las aguas oceánicas. ¿Qué cosas son las aguas continentales? Todo lo que está en continente excepto los mares y los océanos. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosas son las aguas continentales? Todo excepto océanos y mares. En continente, ¿quién está? ¿Me dejo entender? Por eso te dice todo excepto océanos y mares. ¿Estamos? Profe, en todo caso, yo te pregunto, las aguas continentales en la parte continental, simple, y las aguas oceánicas en los océanos. Ahí está. Profe, ahora yo te pregunto, criterio simple, ¿cuál de estas dos es específica y cuál de estas dos es general? General, ¿quién es? Distribución, ubicación. Ubicación. Específica, distribución. Porque acá te está trabajando de acuerdo a las cualidades de las aguas y acá de manera genérica. ¿Se entiende? ¿Está bien? Más rápido. Está bien, profesor. Ya en todo caso, clasificación. Vamos a hablar ahora acerca de la distribución. Distribución de las aguas o de la hidrosfera. ¿Cómo se encuentra distribuida el agua en el planeta? Me estoy refiriendo a eso. Oye, esto por su distribución es una clase, ¿ah? Yo ahora estoy hablando solo de la distribución. Mira acá. Se supone que nuestro planeta, ¿cómo se llama? Tierra. ¿Qué cosas hay, profesor? Hay componentes, ¿sí o no? Hay tierra y hay agua. ¿Cuál en esa discusión o en esa comparación, si quieres hay que llamarlo de esa manera, ¿qué cosa hay más? ¿Hay más tierra o hay más agua? En tal sentido vamos a hacer una proporción entre tierra y agua. A ver, profe, ¿cuál es la proporción que existe entre estas dos? Nos dice que esto es 69. Ya no trabajemos, redondemos, ¿ya? Esto es el 70, no, esto de acá es el 30% y esto de acá es el 70%. O sea, realmente en unos textos aparece 69, 71. No hay problema esa vaina, no creo que te pregunten de esa proporción. La cuestión es, ¿a qué quiero llegar? ¿Qué hay más en la tierra, profesora? ¿Tierra o agua? Agua. ¿Me dejo entender? Hay más agua que tierra. Yo no sé por qué Michi le han puesto planeta Tierra, por si acaso, ¿eh? Planeta agua debe llamarse, ¿sí o no? Claro, porque hay más agua que tierra, pues. Ahora, de esta agua, profesor, ¿cómo se encuentra? Allá, esta se encuentra en dos condiciones. En forma salada y dulce. ¿Cómo se encuentra esto, profesor, distribuida? 97% es agua salada y 3% es agua dulce. ¿Me dejo entender? Profe, ¿cómo está esto a su vez todavía? Pregunto, ¿qué es lo que al hombre le interesa? ¿Salada o dulce? Dulce, pues, ¿sí o no? Correcto. Ahora, esta agua dulce, este 3%, ¿cómo está distribuida? De manera casi total. Nos dice que en condición sólida y en condición líquida. Atmosférica es poca, sólida y líquida, ¿correcto? ¿Cómo está distribuida esta? Simple. Esto de acá es el 2% y esto de acá es el 1%. O sea, sumados en general, ¿qué tenemos? 3%. ¿Correcto? Ahora, pregunta, criterio. ¿Qué cosa utilizamos más nosotros? ¿Sólida o líquida? Líquida. Ahora, mira, esta líquida, a su vez todavía, ¿cómo se encuentra, profesor? Se encuentra de la siguiente manera. ¿Cómo, profe? Va a estar distribuida de tres maneras generales a donde o lo que el hombre pueda aprovecharla. Vas a tener en dónde, profesor, vas a tener en la napa freática, o sea, en el subsuelo. Voy a tener en los lagos. Voy a tener en dónde, en los ríos. Pregunta, mira, es criterio nada más. ¿Por dónde llega el agua para el consumo humano directamente? ¿Subsuelo, lagos o ríos?
Ah, del subsuelo, miércoles. Ah, ustedes tienen su pozo, ¿verdad? Tienen su pozo, su napa, ¿sí o no? Ya, bacán. Oye, no seas enfermo, pues. ¿Qué cosa tenemos de los ríos? No, profe, a mi casa llega por mi tubo, por mi caño. Oye, no seas enfermo, pues. Pero eso ya es entubado. Pero para que lo entuben, ¿por dónde llega? Por los ríos. Mira, de este 1%, que es la totalidad de agua líquida de la tierra, ¿sabes en los ríos cuánto está? Solamente el 0,03%. ¿Correcto? Y eso es lo que directamente el hombre consume. Profe, ¿y dónde se encuentra la mayor cantidad? En la parte sólida. ¿Y dónde, profesor? En los polos. Pregunto, ¿se aprovechará de manera directa? Nah, ni siquiera se aprovecha todo lo que se derrite. ¡Praj! ¿A dónde? Al océano. Por eso el nivel del mar sube y baja. ¿En qué proceso estamos? Proceso de subida. ¿Por qué proceso de subida, niño? ¿En qué temporada o en qué periodo nos encontramos? Holoceno. ¿Qué significa Holoceno? ¿Ah? Calor. Allá. ¿Y qué pasa en calor? ¿Vamos a tener una era glaciar? Sí, después de esto. ¿Y qué va a pasar en la era glaciar? El nivel del mar va a reducir. Ahora, ¿qué está pasando? El nivel del mar está subiendo. ¿Se entiende? Mira, ya estamos relacionando y eso ya lo hemos hablado en contaminación, ¿ah? ¿No? Estos engendros son. A ver, mira acá. Por lo tanto, ya tenemos eso. Así está distribuida el agua en la tierra. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa nos toca analizar, profesor? Vamos a hablar acerca de los océanos. ¿Qué son los océanos, profesor? Fácil, nos dice que son los grandes. Muy bien, señorita, grandes depósitos. ¿De qué? Depósitos de agua. ¿De dónde, profesor? Del planeta. ¿Pero qué tipo de agua es? Claro que sí, salada. Haya, profesor, agua salada nos está diciendo. Ahora, estos de acá nos dice que representa, ¿qué cosa, profesor? El 97% de qué? De la hidrosfera. ¿Correcto? Claro, pues mira, ¿cómo, profe? Agua salada, agua dulce, 97%. O sea, estos son los grandes depósitos de agua de la Tierra. Ojo, si yo te pregunto, el agua será, de manera general, si yo te pregunto, ¿el agua desaparecerá en la Tierra? No, niño, jamás. Pero si te pregunto, ¿el agua de consumo humano desaparecerá en la Tierra? Sí. ¿Me dejo entender? Profe, ¿cómo es esta vaina? A ver, que se derritan toditos los glaciares. Se acabó, no hay más depósitos en los glaciares. ¿Ok? ¿Listo? Esos abastecen a los ríos. Chévere. Yo te pregunto, profe, el río es reabastecido aparte de ello también con las lluvias. Bacán. No hay río. Que llueva. ¿Qué pasa? ¿Llegará agua? No, niño. Esa agua, cuando tú ves en la tierrita que llueve, ¿a dónde va? En un momento se empoza, ¿sí o no? Y luego se filtra. Por eso la mayor cantidad está ¿en dónde? En el subsuelo. No. Ahora, profe, si se derriten los glaciares, ¿qué pasó? No hay agua para el consumo humano. Ajá. Eso abastece a los ríos, pues, niño. Sí, te das cuenta, ¿no? Por eso, en este caso, si hablamos del recurso agua, niñito, el recurso agua, pero líquida y dulce a la vez, es muy escasa. Pero en la tierra hay más agua, eso es otra cosa. Y profe, ¿pero por qué no se puede? A ver, este es un recurso semirrenovable. Si sobreexplotamos, o sea, excedemos su capacidad de producción, o sea, consumimos más de lo que se produce, ¿qué pasa? En un momento desaparece. ¿Me dejo entender?
Sí. Ese proyecto, niños, es pues simplemente en la cual se genera, ¿qué cosa? Se genera que el agua de mar se transforma en agua dulce. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso es llamada sublimación y condensación. Procesos, materia, cambiada, ¿sí o no? Química habían visto, ¿no? Listo, ¿ah? Claro, pues de estado gaseoso, ¿sí o no? ¿Qué pasa en todo caso? Para yo obtener agua dulce del mar, ¿qué le tengo que hacer? Evaporarlo. Claro, cuando se evapora, la sal no se evapora, la sal se queda. Y lo que sale es agua. Y se entuba y listo, queda agua dulce. Pero la pregunta es, ¿será barata? Es recontra costosa. Para evaporar, ¿qué necesitas? Fuego, calor, pues ya a ver, produce fuego. Por eso, esos países de Asia, niñito, asiáticos, por ejemplo, te digo, Arabia Saudí, Irak, Irán, Qatar, por ejemplo, donde se realizó el mundial, esos miércoles se pudren en combustible. Ellos tienen más petróleo que agua. ¿Y qué hacen? Utilizan ese combustible, evaporan y ¡fum! Se entuba pues el agua. ¿Y nosotros? Nos fregamos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Por eso de ahí a la larga es muy, muy costosa. No te estoy diciendo que no. Profesor, hay otro de un ingeniero de aquí del Perú que creo que se ve Sí, sí. con ventilador y la atmósfera lo convierte en agua. No, eso justamente, miren, para la costa también hay pues, en este caso, cosecha de agua se llama. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Van a cosechar agua? Sí. Mira, en la costa tú sabes bien que la costa carece de agua, ¿correcto? Mira qué pasa. En la costa han puesto paneles. Son una especie de telas milimétricas que cuando la humedad choca ahí, ¿qué pasa, profesor? Pasa directamente del estado gaseoso a un estado líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? Sublimación, claro, pero me dejo entender. O sea, al chocar ese vapor de agua, está en estado gaseoso, pasa a la parte de estado líquido y empieza a chorrear, discurre. ¿Se entiende? Es que en la costa, niñitos, no hay precipitación. O sea, sí hay precipitación, pero no es muy intensa, sino que es muy tenue, muy básica, poquito. Por eso en la costa no llueve, dicen muchos, solamente garúa. ¿Sí? En la sierra, peor todavía. ¿Tú alguna vez has escuchado que en ninguna montaña carece de agua? La pregunta es, ¿de verdad tú te vas a Machu Picchu? En Machu Picchu hay agua. Te vas a Razuilca, en Razuilca hay agua. Pero ¿cómo? Se supone pues que el agua debe subirse o no. ¿Por qué? Es que en esas altas montañas está la famosa yareta. En 8 regiones vamos a ver, yareta. La yareta es llamada champa o almohadilla. Cuando tú vas a las partes altoandinas, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahora que están acá, chicos, aprovechen en irse para Huanta. Obviamente vas a agarrar tu nave interplanetaria y te vas ¿a dónde? A Razuilca. Váyanse a Razuilca es bien bonito, ¿ah? Razuilca. Claro. Claro, o sea, ahora, porque te haces un circuito fácil, ¿no? Bueno, yo sí conozco esa ruta normal. Si es un día normal, podemos ir, yo les acompaño, pero ustedes determinen esto. A ver, mira, el circuito, te vas hacia la parte de Razuilca antes de llegar a Huanta, subimos directo y luego bajamos y nos vamos para el fondo del valle. Hasta Ayjumachay, ahí está el río y ahí ya pueden almorzar, hacer todo lo que ustedes quieran. Claro, me dejo entender, es un circuito bien bonito. Ahora, en Razuilca tú vas a ir a caminar, vas a encontrar que el piso es suave, blando, es un pasto blando. Esa es la famosa yareta. Esa yareta, niñito, chupa la humedad, o sea, la humedad, el vapor, la nubosidad, lo convierte en agua líquida. Y tú haces hueco esa vaina, adentro está filtrando. O sea, tú haces un hueco, que vas a encontrar tierra, pero al par de minutos brota el agua.
Me dejo entender. Por eso es que en las partes altoandinas nunca falta el agua. Jamás falta el agua. Porque esas condiciones se van a transformar, o sea, el vapor de agua se transforma en agua líquida. Y eso, por lo menos, en muchas partes se están haciendo. No solamente con la yareta, hay otras plantas también que retienen agua. Cangallo, por ejemplo, hacen también eso. Por eso vamos a ver que antes en Cangallo un proyecto también que es la misma población está determinándose de que pues pueda cosecharse agua. Lagunas que anteriormente estaban secas ahora están reabasteciéndose. Correcto, eso es lo que vamos a tener. En tal sentido tendríamos esa parte, esa base. Aló. Listo. Rápido nomás, chicos. Disculpen la demora, disculpen. Es que ha habido un trastoque. En tal sentido, nos dice que los océanos vienen a ser grandes depósitos de agua salada de la Tierra. ¿Cuántos océanos hay? 7, ¿verdad? 7 patadas te voy a dar. Habla. Claro, ¿cómo 7? Aquí está. Pacífico. Correcto. No, Guante es otro planeta. Yo he dicho océano nada más. Sí tienen, pero es otra vaina. ¿Vas a tener al océano qué? Claro. Atlántico. ¿A quién más? Al océano Índico. Océano glaciar Ártico. Océano glaciar Antártico. ¿Dónde está el séptimo o el sexto? En Huanta, ya listo. En tal sentido, mira, no te confundas, solamente hay 5 océanos. Profe, ¿esto de acá quién es? El Pacífico también, pues niño. Correcto, porque estamos solamente extendiendo la Tierra de lo que es una bola. Acá está el estrecho de Bering, pues. ¿Sí? Nada. Hacia América, ahí está, pues. Ya, claro, porque en este caso estamos haciéndolo en una vista plana, pero si tú le das vuelta como un cilindro, ya, fácil, ¿verdad? Listo. Mira, en tal sentido tenemos eso. Ahí está. Ahora, vamos a hablar algunas características de cada océano, ¿correcto? Empecemos. ¿Con quién, profesor? Empecemos con el océano Pacífico. Profe, ¿qué es el Pacífico? ¿O por qué le han puesto ese nombre? Muy bien. Este de acá se da por la calma. ¿De qué, profesor? De sus aguas. O sea, ese nombre de Pacífico le han puesto porque en comparación del resto de los océanos, nos dice que acá sus aguas son más calmadas, son más pasivas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué características tiene? Vamos a ver las siguientes características. Primero, nos dice, este es el más extenso. Cuando te hablo de extenso, te está diciendo que es el más grande. Esto es tan grande que si tú juntas todos los continentes, como un rompecabezas los unes, ¿qué pasa? Lo metes en este océano y sobraría espacio todavía. Puede albergar todos los continentes juntos. Estamos, por eso nos dice que es extenso. ¿Qué más, profesor? Y profundo. ¿Correcto? Este es el más profundo de los 5 océanos. Su profundidad media, ¿es de cuánto, profesor? Es de 4.200 metros. ¿Correcto? Profundidad media, no diciendo que es la profundidad total. Porque acá se va a encontrar la parte más profunda del planeta. ¿Cómo se llama? Se llama fosa. Fosa de las Marianas. A la fosa de las Marianas, escúchame, también le dicen hoyo Challenger. Puedes decir fosa de las Marianas u hoyo Challenger, es lo mismo. ¿Correcto? ¿Cuánto mide? 11.033 metros de profundidad. O sea, si esto lo volteamos y lo convertimos en una montaña, sería mucho más alto que el Everest.
Claro, más alta. Si se convertiría en una montaña, simplemente sería más alta que el Everest. Correcto, el Everest solamente está sobre los 8.000. Esto está sobre los 11.000. Correcto. Profe, ¿qué más? Nos dice que en acá se encuentra el mayor número. ¿De qué, profesor? De islas. ¿Qué más, profesor? Volcanes. Volcanes y atolones. Y atolones. ¿Correcto? Volcanes, islas y atolones. Mayor cantidad. ¿Dónde, profe? Principalmente en Oceanía. ¿Correcto? En Oceanía. Profe, en todo caso tenemos, ¿saben qué cosas son islas, verdad? Obviamente, pues archipiélagos van a formar, volcanes submarinos, volcanes externos también. Atolones son islas flotantes, chicos. Los atolones son islas flotantes que pues tienen la capacidad de filtrar agua dulce y convertirla en agua salada. Principalmente están constituidas ¿de qué? De vegetación. No entiendo. A ver, para que tú me entiendas un atolón, es fácil. Si has visto esta película, rapidito te vas a recordar. Mira, ¿ustedes han visto la película Un viaje extraordinario? ¿De qué trata eso? Trata pues de una persona que se queda en una lanchita con un tigre. Ya, bacán, ¿sí o no? ¿Te recordaste? ¿Eso a dónde llega? Una isla flotante, ¿sí o no? Eso es un atolón. Por eso son islas flotantes generadas por vegetación, tienen capacidad de filtrar agua salada y volverla en agua dulce. ¿Se entiende? Sí, al interior hay agua dulce. Eso es lo que pasa, son atolones. Profesor, eso sería. Ahora mira acá, límites del Pacífico, ¿ah? Límites. Por el norte, ¿con quién limita? Con el mar de Beringia o estrecho de Bering. Por el sur, con el océano glaciar antártico. Por el este, con las costas occidentales de América, y por el oeste, con las costas orientales de Asia y de Oceanía. ¿Correcto? ¿Eh? Profe, pero ¿por qué me das esto? Vamos a ver más adelante cómo funciona. A ver, ¿cómo te pueden preguntar? Vamos, profesor, 2. Vamos a tener el Atlántico. Profe, si hablamos del Atlántico, ¿por qué lleva este nombre? Este nombre lleva en base al continente perdido llamado Atlantis o Atlántida. Atlantis o Atlántida, ¿correcto? ¿Estamos? No es un mito. Hay vestigios de esto porque Platón habla. Los primeros vestigios de la Atlántida es que Platón habla en un escrito y Platón no es loco, pues. ¿Y qué es lo que se cuenta? Se cuenta de que los dioses, bueno, pues lo han castigado y lo ha sumergido, ha sido continente hundido. De que hay vestigios, hay vestigios. Se han encontrado algunos restos. ¿Correcto? Porque es fácil de entender esto, chiquitos, ¿ah? Por procesos de licuefacción de la tierra. ¿Qué cosa ya estarás hablando, profe? Ya, mejor avancemos nomás, ya, niñito. En este caso, vamos a... Océano Atlántico, ¿qué nos dice? Nos dice que este es el segundo más extenso. ¿Correcto? Mira, si tú ves la forma de los océanos, ¿qué tipo de formas tiene? Mira, por ejemplo, el Pacífico tiene una forma globular, o sea, circular. El Atlántico, no, forma de S alargada. ¿Te das cuenta o no? Como una S. Formas una S, lo estiras. ¿Sí? En tal sentido, esa forma va a tener. Ahora, más extenso y profundo. Profundo, ¿correcto? Es el segundo más profundo. Nos dice que acá se va a encontrar su punto más profundo. ¿En dónde? En la fosa. ¿Fosa de qué, profesor? Fosa de Puerto Rico. ¿Correcto? ¿Dónde está Puerto Rico, niñito? Ahí, profesor. Aquí, en el famoso Mar del Caribe. Puerto Rico está frente a Venezuela. Es una isla. ¿Correcto? Allí está Jamaica. Aquí está Budweiser. ya, en este caso te voy. Pensé que me ibas a decir otra cosa y me sales con esa vaina. Estamos listos. Profe, tenemos eso. ¿Qué más? Este océano nos dice que presenta, en este caso, segundo más profundo, su parte más profunda,
Este de acá es el más comercial de todos. ¿Por qué más comercial? Mira, pues, ¿qué continente se está uniendo? Europa, África, América, y ahí hay un intercambio comercial a nivel internacional muy fuerte. ¿Correcto? ¿Qué más? Nos dice que en este océano van a desembocan. ¿Qué cosa, profesor? Los ríos más caudalosos y largos del planeta. Mira, ¿quiénes desembocan? Por ejemplo, de Sudamérica, el Amazonas. ¿Solo este? No, aquí está el río de la Plata. Correcto. De Norteamérica, el famoso Mississippi. Y si tú no me crees, busca ver en qué categorías están estos ríos a nivel del planeta. Dentro de los 10 primeros más largos. Segundo más largo de África, el Nilo, niño. Por acá, profesor, el Congo. ¿Me dejo entender? Los ríos más largos y caudalosos desembocan en este océano. Sus límites: por el norte, océano glaciar ártico; por el sur, océano glaciar antártico; por el este, costas occidentales de Europa y de África; por el oeste, costas orientales ¿de quién? De América. Mira, ¿en qué océano se encuentra Venezuela? Pacífico, profe, ¿sí o no? Ya ve, por eso te estoy diciendo, no te estoy hablando por la uva esto, porque de acá te pueden sacar preguntas de ese tipo. Portugal, Cuba, ¿sí? Australia, Atlántico, Índico y Pacífico. Ya ve, por eso te digo, Japón. Japón, esto es Japón, niño, mira. Por eso es la batalla del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, pues. Nada. Listo, mira, o sea, por eso te estoy diciendo, no por gusto te estoy poniendo esto. De acá te pueden sacar algunas cositas. La cosa es que tú ya tienes que ser un poquito más visionario. ¿Correcto? Desembocan los ríos más largos. ¿Qué más, profe? Sería lo más importante. Vamos a hablar ahora acerca del Índico. Si nosotros hablamos del Océano Índico, ¿esto por qué lleva ese nombre? Este nombre lleva gracias al país. ¿Qué país, profesor? De la India. La India, profe, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver en muchas cosas, pues, chicos. Recuerden que la India antes era un país muy importante para el comercio internacional. ¿Qué pasó? Caída de Constantinopla. ¿Correcto? ¿Qué se obstruye? ¿Qué se interrumpe? La ruta comercial. ¿Hacia dónde? Hacia la India. ¿De qué? ¿De la India que sacaba? Especias para el comercio internacional, ¿sí o no? ¿Ok? Por eso, en todo caso, la India era muy importante, pues gracias a eso se dan pues los descubrimientos de América. Viajes, ¿qué cosa? De descubrimientos o viajes. Profesor, ¿quiénes los realizan? Marco Polo. Lo va a realizar Colón. ¿Quién llega? Claro. ¿Quién llega a América? Colón. Marco Polo llega ¿a dónde? A la India. Sí. Él sí, eso es por historia. Estamos, Miguel. También están dentro de ellos. Por eso, profe, si nosotros hablamos, eso vamos a tener. Ahora, mira acá, ¿qué nos dice? Este es el tercero más extenso y profundo. ¿Correcto? Tercero más extenso y profundo. Su máxima profundidad, ¿dónde lo encontramos? Se encuentra en la fosa de Java. Correcto. Al frente de la fosa de Java, aquí vamos a encontrar una isla. La isla más grande se llama Madagascar. ¿Correcto? Madagascar. Aquí está. Esta es la isla de Madagascar. ¿Correcto? Profe, en todo caso tenemos eso. Ahí vamos a encontrar a Gloria, a todos ellos. Sí, probablemente. En este caso, ¿listo? Profe, ¿qué vamos a tener acá? Nos dice que este es el más cálido.
Este es el más caliente, ¿correcto? Temperatura promedio de 30 grados. Profesor, si es el más cálido, por lógica, ¿qué es? El más salado, pues. Claro, si hay más evaporación, se concentra más sal, ¿sí o no? Simple. ¿Qué más, profesor? Y contaminado. Profe, ¿este es el más contaminado? Sí. Pero contaminado, ¿por qué? Por derrames de petróleo. Correcto acá. Pregunta de examen. Historia, si quieres, y métele geografía. ¿Cuál es la zona petrolera de la Tierra? ¿Dónde se encuentra? No, de todo el planeta. ¿En qué continente se encuentra la parte? Allá, Asia. ¿Pero qué Asia? Asia Occidental, también llamada Asia Occidental Central. ¿Dónde está, profe? Esta vaina, pues mira. Toda esta zona de acá es la zona petrolera de la Tierra. Aquí está pues Irán, está Irak, Afganistán, me dejo entender. Todos, Arabia Saudí, también está acá. Ahora mira, antes, para sacar el petróleo de esta zona, ¿qué tenías que hacer? Tenías que pasar todo estazo, recorrer todo estazo. Pero para ya no recorrer todo ese espacio, en Acacito Niñito se ha construido el famoso canal de Suez. El canal de Suez es un canal que te permite pasar de Asia a la parte del Océano Índico, evitando el Atlántico. Profesor, ¿por dónde? Por este puntito de acá que es conocido como el Mar Rojo. Esto es el Mar Rojo, pues. Es lo que le abrió o lo que ha abierto Moisés, pues. Por eso, Moisés, estoy bien, pues. Oye, enfermo, a ver, recuérdate. ¿Los egipcios dominaban o no dominaban? Sí. ¿Dónde está Egipto? Acá, pues, niñito. No me digas que han cruzado nadando esto. Allá, por eso, por acácito está el Mar Rojo y cruzan a esta zona. Palestina, ¿todo eso no está ahí? ¿Nada? Ya, por eso, aquí está el canal de Suez. Ya, lo que quiero es que me entiendas canal de Suez, nada más, ¿ya? El resto tú sabes, tú eres trombo. Mira acá, al pasar por acá todo el petróleo del planeta, la mayor cantidad del petróleo del planeta acá se derrama, petróleo. Y por eso nos dice que es el más contaminado. ¿Contaminado por qué? Por derrames de petróleo. Correcto. En este punto también se desarrollan los vientos. ¿Qué vientos, profesor? Vientos monzónicos. Mira, eso también hemos hablado en la clase anterior. Los que vinieron en la tarde, bacán. Acá, profesor, ¿qué pasa? Como es caliente, el monzón de verano y el monzón de invierno, ¿se recuerdan? ¿De dónde soplaba el monzón de verano? Del mar hacia el continente, arrastrando ¿qué cosa? Humedad y precipitación como loco. Y el monzón de invierno de continente hacia el océano. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que vamos a tener. Profe, ahí está. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver al océano glaciar ártico. No, antártico ponemos. Antártico. A ver, ¿qué significa antártico, profesor? Esto está en un lenguaje nórdico. Correcto, en lengua nórdica. Muy bien. Antártico significa contrario al Ártico, opuesto al Ártico. En todo caso, Ártico, ¿qué significa? Tierra de osos o tierra con osos. ¿Por qué? Pues claro, osos polares, ¿sí o no? Obviamente, ni modo el oso de anteojos, ¿no? Profe, full osos polares, allá. En este caso, como es su opuesto, se dice que en el Antártico no hay osos. Por eso se dice tierra sin osos. Ahí está. Pero no quiere decir que no haya, solamente lo han hecho como una especie de analogía, es opuesto. Correcto. Profe, ¿qué características tenemos? Vamos a tener las siguientes características. Primera característica, nos dice que este es el cuarto más extenso, ¿correcto? Es el más extenso. ¿Qué más? Este es el más limpio, ¿correcto? Limpio. Es el menos contaminado y a la vez y frío. Este es peor que tu enamorada. Temperatura promedio de -2 grados centígrados, congeladitos.
Claro, -2. Pero, profe, mira, muchos se preguntan y dicen, profe, aguanta tu coche. Se supone que a mí en química me han dicho que cuando llega a 0 grados se vuelve sólido, ¿sí o no? ¿Por qué esta vaina está bajo 0 grados centígrados y sigue líquido? Claro, joven, es por la sal. La sal tiene dos propiedades. No permite que lo sólido se derrita rápidamente y tampoco lo líquido se congele rápidamente. Es por la sal. Por eso esas mamitas que venden muyuchi en la plaza agarran su hielo, pam, 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 lo chancan, lo muelen el hielo, lo despedazan. ¿Qué le echan? ¿Para qué? Para que no se derrita rápidamente. Por eso también los casquetes polares pues están en esa condición sólida. Si no, ahorita ya no habría casquetes polares. ¿Se entiende? Listo. Profe, ¿qué más? Más frío. ¿Qué más, profesor? Nos dice que aquí se desarrolla. ¿Quién se desarrolla, profesor? El krill. ¿Qué es el krill? Un crustáceo que sirve de alimento para las ballenas, pero que a futuro va a ser para el consumo humano, porque el 70% del cuerpo del krill es proteína, pura proteína prácticamente es. Claro, son pequeñitos, más o menos como la anchoveta. Ajá, como la anchoveta, más pequeñitos nada más, como langostas. ¿Estamos? Listo, el krill. Profe, sí. Ahora, aquí también se desarrolla los icebergs. ¿Qué son los icebergs? Son témpanos de hielo suspendidos en medio de un océano. Pero estos son enormes, ¿ah? Profesor, también se desarrollan los icefields, que son bloques continentales, o sea, tierra congelada. Vamos a tener al océano glaciar ártico. Profe, el Ártico, ¿qué nos dice? Esto significa tierra de osos o tierra con osos, ¿correcto? Tierra de osos o tierra con osos. Profe, ¿qué características presenta el Ártico? A ver, vamos a tener que este es el más pequeño. Es el más pequeño de todos, ¿correcto? ¿Qué más? Este es Mediterráneo. Mediterráneo. O sea, es un océano mediterráneo. Ojo, niñito, Mediterráneo viene de dos términos. Medi, que significa medio, terráneo, que significa tierra. ¿Qué quiere decir? En medio de la tierra o en medio de tierra. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Mira acá. América, tierra. Europa, tierra. Asia, tierra. Lo envuelve. Por eso hay países mediterráneos. Cuando yo te digo un país mediterráneo, mira, está acá pues, en el medio. No aguanta, no. Por eso, en este caso, aguanta es un planeta solito. ¿Estamos? En este caso, mira, esto es en medio de tierra, en medio del continente. Por lo tanto, pregunta, criterio, ¿tendrá acceso al mar? No. O sea, un país mediterráneo no tiene salida al mar. Por eso está en medio, ajá. En América, profesor, en toda América solo hay dos países mediterráneos, Bolivia y Paraguay. Todito el resto sí, mira, por ejemplo, en Norteamérica solo hay 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. No hay más. En Centroamérica, ahí pues hay algunos, Panamá, el resto, Belice, el resto está ahí. Pero tiene acceso al mar. Por eso en América. Pero en Europa tú te vas, en Asia, sí hay en el medio. En África igual en el medio está. Recuerda que Mediterráneo significa en medio del continente. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ah? En Asia. Alaska es mediterránea. No, Alaska, niños, se encuentra acá. O sea, es territorio estadounidense en medio de ¿qué? De Canadá. Estados Unidos le ha comprado este espacio. ¿Por qué?
Esto se supone que tú sabes, plena segunda, o bueno, plena Guerra Fría, pues niño. No. Zona estratégica de protección, niñito. Después de la Segunda Guerra Mundial nacen dos ejes económicos a nivel del planeta. Socialismo y capitalismo. ¿Socialismo quién era? Rusia, URSS. Y Estados Unidos defendía el capitalismo. Y a partir de ahí se da pues todo lo que viene a ser la Guerra Fría, ¿sí o no? Guerra no armamentística, guerra fría simplemente es desarrollo, ataque a manera psicológica, desarrollo tecnológico. Gracias a eso se da, pues obviamente las armas y todo eso. Si Estados Unidos podía desde acá atacar, no podía, porque acá abajo está Estados Unidos, Canadá sí. De acácito, ¡fum! ¿A dónde? Hacia Rusia. ¿Se entiende? Por historia eso sabrás, pues nada. Serape, profe, o sea, yo no soy de historia, pero eso tienes que entender que no soy. Por eso es que compra a Alaska, pues. Sí, obviamente también hay zona de experimentación, también es, pues no solamente ese propósito, pero lo más importante es zona de protección. A ver, vamos niñito, en este caso, mira, tenemos ese, el Ártico. ¿Qué más? Mediterráneo ya sabemos. ¿Qué más, profe? Nos dice que acá se va a encontrar la isla más grande del planeta. ¿Quién es este? Groenlandia. Groenlandia. Australia es un continente, niño. Sí, es un continente. Se llama el continente australiano. ¿No? Vamos, niñito. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? ¡5! Malditos engendros. 6, oye. América, África, Europa, Asia, Oceanía, el Antártico. No, ese es otro planeta, ya, eso no se cuenta. Ya, dentro del sistema planetario ahí entra, aguanta, noveno planeta. Listo, en este caso, listo, tenemos esa. ¿Qué más? Su punto más profundo se llama la fosa de Eurasia. Eurasia. Profesor, ¿qué más tenemos? Nos dice que este punto de acá viene, en este caso, a desarrollarse, se desarrolla, ¿qué cosa, profesor? En este caso, los icebergs, ¿qué más, profesor? Icefelds, profe, ¿qué más? Y las banquisas o banquises, ¿correcto? Banquises o banquisas. ¿Qué son estos, profesor? Son superficies oceánicas congeladas. Ya sabes que es iceberg, ¿sí o no? Ya sabes que es iceberg. ¿Qué son las banquises? Superficie oceánica congelada. A ver, para que me entiendas, ¿ya? Mira, me imagino que la mayoría ha visitado el campo, y si no has visitado es tu oportunidad para que veas esto, porque en esta temporada pasa eso, ¿ah? Mira qué sucede. Cuando uno va a las partes altoandinas de visita, hay familiares ahí, vecinos, amigos, lo que tú quieras. Normalmente para las viviendas no hay pues conexiones en base a tubo. No hay normalmente. ¿Qué hacen? Pequeñas acequias. ¿Sí o no? Pequeñas acequias. Y están llevando agua por el costado de tu casa y de ahí van tomando, van recogiendo. ¿Correcto? Ahora, cuando baja la temperatura fuertemente, esa acequia se congela. Su superficie nada más, pero por debajo el agua sigue circulando, sigue fluyendo. Rompes el hielito y estás sacando agüita. Bacán. ¿Qué es la banquise? La banquise es ese hielito. En quechua, claro, en quechua se llama rancacho, ¿sí o no? Claro, ese rancacho es la banquise. Por eso se dice que es superficie oceánica congelada. ¿Se entiende? Ya, eso es lo que pasa acá. En tal sentido, jóvenes, tenemos eso. La isla más grande se llama Groenlandia. Acá está, vamos a poner mejor acá. Groenlandia. ¿Correcto? ¿Sí?
Ahí está. En tal sentido tenemos eso, en el Ártico. Ahora, profe, ya sabía que no íbamos a tener. Los mares. Mira, los mares. ¿Será lo mismo océano y mar? ¿Qué cosas son los mares? Partes. ¿De qué, profesor? De un océano que baña. ¿Qué cosa baña, profesor? Las costas. ¿De qué, profesor? De un continente o país. Correcto, continente o país. Mira, si yo tengo acá al Perú, mira y acá, tenemos al Perú, profe. ¿Tiene mar? Sí. Es el mar peruano. ¿Qué es el mar peruano? Parte del océano Pacífico que baña las costas del territorio peruano. Por eso se llama parte de un océano. Ahora, profe, pero ¿cómo miércoles yo sé de dónde a dónde decir que es océano y de dónde a dónde decir que es mar? Eso está limitada. ¿Limitada por quién, profesor? Por las 200 millas marinas. Y ahora sí, ¿sí o no? O sea, a partir de las 200 millas para la parte externa es alta mar u océano y a la parte interna es mar. ¿Sí? Eso es lo que limita. En tal sentido tenemos eso. Profe, vamos a hablar ahora acerca de las clases de mares. ¿Cuántas clases hay, profe? Vamos a tener 3. Los mares epicontinentales. Vas a tener a los mares mediterráneos. Vas a tener a los mares insulares. Mira acá. Epicontinental te dice que es un mar de tipo ¿qué? De tipo abierto. O sea, va a tener acceso directo al mar. Mira, por ejemplo, el mar peruano, el mar brasileño, el mar chileno es de tipo epicontinental. Acceso al mar directo, o al océano, mejor dicho. En cambio, los mares mediterráneos son mares cerrados. Claro, por ejemplo, el Mar Rojo, pues mira acá, yo te dije, ¿qué cosa era Mediterráneo? En medio de continente, rodeado por continente, y mira acá, este es el famoso Mar Rojo, está rodeado. El mismo mar Mediterráneo, acá está, para que salga lo hace por este pequeño espacio, ¿cómo se llama? Estrecho de Gibraltar. ¿Sí? La parte más cercana entre Europa y África. Nada. ¿No hablan en historia de esto? Proceso de hominización, ¿no hay ni miércoles? Ah, ya. Este es el estrecho de Gibraltar, la parte más cercanita entre Europa y África. Y de acá pues se han ido unos por este lado, otros por este lado. Pues. Justamente el estrecho de Gibraltar tiene que ver pues con el hombre que ha sido contemporáneo al Cromagnon. ¿Quién es? El Neandertal, pues. ¿Dónde se desarrolla? Aquí en Europa, pues niño. ¿Te ubicas? ¿Habla? ¿Nada? Agua, ahorita espérate que procese todavía mis riñones para orinarte, pendejo. No, de mentira. A ver, en este caso. Por lo tanto, tenemos esa parte, ¿ya? Eso sucede. Insulares, profesor. Cerrados, ya sabes, entre continentes. Mira, tienes al Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, tienes al Mar Báltico, tienes al Mar Egeo. ¿Me dejo entender? No es el único. Hay varios. Profe, mares insulares. Estos rodean a las islas. O sea, un mar insular viene a ser aquella que va a rodear a una isla. Por ejemplo, ¿quién es este? Te dije. Japón. ¿Japón qué es? Una isla. ¿Qué tipo de mar tiene? Insular. Por ejemplo, acá tengo a Cuba. ¿Qué es Cuba? Una isla. ¿Qué tipo de mar tiene? Insular. Profesor, tengo a Puerto Rico, tengo a Jamaica, tengo a Haití. ¿Sí?
Nada. ¿Estamos? Mira, eso es, depende de cómo sea, abierta, cerrada o insular. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de los movimientos. Quiero terminar esto para dejar eso de lado, porque eso sí es otra cosita que casi siempre viene, ¿eh? Vamos a tener que ver. A ver, movimientos de los mares. Escúchame acá. Si hablamos de los movimientos, ¿cuántos hay? Hay dos. Hay más, pero vamos a ver dos en esta etapa. Las olas y las mareas. ¿Qué cosas son las olas? Las olas son movimientos oscilatorios u ondulatorios de la superficie de los océanos. ¿Quién lo genera? Los vientos. Eso es marea, eso es otra cosa. Ajá. Por eso, las olas, sopla el viento y se va generando movimiento de la superficie. ¿Correcto? ¿Ah? Ahora, hay clases de olas, profe. Vas a tener a las olas de oscilación. Oscilación. Vas a tener a las olas de traslación. Vas a tener a las olas de contacto. Y vas a tener a las olas sísmicas. 4 clases. Ahora, ¿dónde y cómo se desarrolla, profe, esa vaina? Fácil. Nos dice que las olas de oscilación son aquellas que se van a desarrollar mar adentro. Mar adentro. Ah, profe, ¿cómo es eso? Cuando tú miras una embarcación en el interior del mar, ¿cómo son las olas? Bajitas. Por eso la embarcación va parejito, pues. Si no, se voltearía, pues. ¿Me dejo entender? En todo caso, ¿qué característica tiene? Son de gran extensión entre ola y ola, hay una separación fuerte, metros. Pero son bajas, son de poca altura. No trasladan agua y sacan material suelto del interior. ¿Cómo es eso, profe? A ver, imagínate que una ballena muere en alta mar. Ese cuerpo de esa ballena al final termina en la playa, ¿o no? Sí. ¿Quién sacó? Oscilación. ¿Se entiende? Claro. Ahora, las olas de traslación ya no son en el mar adentro, sino en el litoral. Por ejemplo, ¿dónde, profe? En las playas. Tú entras a la playa, bacán, quieres entrar al mar. Oye, yo sé nadar, por ejemplo, yo no digo que no sé nadar, pero es muy distinto nadar en tu piscina, nadar en río y nadar en el mar, pues. O bueno, en tu ducha también, ¿sí o no? Claro, ustedes nadan en su ducha y ahí también se ahogan, creo. Mira, si no sabes nadar en el mar, niñito, mejor no lo hagas. Igual que este pechito, yo pensé que sabía nadar. Entro al mar emocionado por primera vez, corriendo todo calatito. ¿Estamos? Como Dios me trajo al mundo. No, de mentir. En este caso, a ver, sucede esto. Estoy entrando, ingreso, estoy pisando el Zócalo Continental y el agua me alza. Vacancia, ¿no? Me levanto. Chévere. Ah, ya. Yo qué ricazo esta vaina, se alza, ¿sí o no? Me alza y un pendejo de atrás viene y ¡floj! Me revuelve. Termino ahí. Estoy por pararme y ¡flum! Otra vez. Profe, estoy por otra vez y he tragado agua con arena más, ahogando. Ahí. Pregunta. ¿Quién te tumbó? Traslación. En el litoral. ¿Qué entiendo? Son de gran altura y de poca extensión. Entre ola y ola están cerquita. Por eso cuando te quieres levantar o pararte, no puedes. Pum, 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 y te paras revolcando. ¿Se entiende? Profe, ¿qué hacen? Modelan el relieve. ¿Cómo es eso? Si eso fuese en la pared del litoral, la ola golpea, le va a dar forma. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en clases de erosión, ¿ah? No terminamos de ver eso. Geodinámica, ¿no hemos terminado de erosión?
Erosión marina, erosión kárstica, ¿cómo que no? Si hemos terminado, ¿cómo que no? Apuesta, revisa tu apunte. Revisa tus apuntes. ¿No termina, hija? ¿Geodinámica no hemos tocado? Sí hemos tocado, tercera semana creo. Ya ven, nos están recordando pues. Vamos, acá. Olas de contacto, ¿dónde se dan? En la desembocadura de qué, profesor? Desembocadura de los ríos. Correcto. Y las olas sísmicas son los famosos tsunamis. Pregunta de criterio, ¿quién es el más peligroso? Tsunamis. Muy bien, niñito. Ya es hora, vamos a dejarlo acá y terminamos a la siguiente semana. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.